Panorama es, oye, ¿sabes qué? Mira, quiero ver todo el panorama completo, ¿ya? ¿Y qué haces, no? Estás por encima y haces como una observación, ¿no? Ves todo, ¿no? Ahora, cuando tú vas a la Biblia, el error que se comete es que tú no ves todo. Tú ves el texto nada más, ¿no? Entonces, cuando tú ves el texto, tú dices, no, es que acá dice, hermano. Sí, pero ese texto tiene un panorama. Ese texto tiene un contexto, ¿no? Valga la redundancia. Tiene una idea. El autor tiene un pensamiento, por eso escribe esto, ¿no? El autor, en este caso el que escribe cualquiera una de las cartas o los libros de la Biblia, tiene una idea de sí. ¿Qué más? Tiene un contexto para su tiempo, ¿no? Yo lo leo en mi contexto personal de hoy, ¿no? En mi contexto de siglo XXI que estamos, siglo XXI o XXII. 21, ¿no? Siglo XXI que estamos, ¿no? Entonces, en mi contexto, yo no puedo ir con mi idea personal y como visión personal al texto. Yo no puedo ir así. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que entender, tengo que ir, yo más bien tengo que trasladarme al contexto de ellos, ¿no? Conocer un poco su panorama, para recién yo poder aplicar, ¿no? Lo que ellos, cómo entendieron, cómo lo recibieron, y yo de ahí extraer la riqueza espiritual para yo aplicarlo a mi tiempo hoy, ¿no? Entonces, así es la idea del panorama, ¿no? Entonces, hemos terminado 2 de Tesalonicenses, ¿no? Y es una de las cartas corta, tiene 3 capítulos, ¿no? Pero es una de las segundas cartas del apóstol Pablo, la escribió por una causa y una razón. El apóstol Pablo tenía una preocupación, ¿no? Eh, esto es un panorama, ¿no? Un contexto, ¿no? Todo, ¿no? Acá hay muchos versículos, acá hay 3 capítulos, ¿no? Y cada capítulo tiene, el primer capítulo tiene del 1 al 12, creo que es, el otro es al 16, y así, ¿no? Entonces, cada uno de los capítulos tiene muchos versículos, y en los versículos tiene muchos relatos, pero hay que conocer, o sea, si yo voy a un texto de la Biblia, yo tengo que conocer obligadamente todo, tengo que conocer todo, para poder entender el que está acá en medio. Porque si yo solamente me baso en esto de acá y no conozco todo, entonces voy a errar, ¿no? Voy a adelantarme a la interpretación y voy a empezar a decir, no, es que acá dice, pero no he considerado todo. Y no he considerado, es más, a la idea del autor, ¿no? Pablo, ¿no? Entonces, eso es una regla muy básica, ¿no? Ahí en ese que te mandé, ahí te va a decir clarísimo. Regla de estudio bíblico, ¿qué? Sí, es parte de la hermenéutica, ¿no? Algunas reglas que se usa para poder estudiar, ¿no? Para poder entenderlo más que todo, ¿no? Yo creo que la Biblia es algo, la Biblia no está diseñada para, algunos piensan que la Biblia solamente es para la gente que sabe, ¿no? Dicen, ¿no? Uy, no fue que para los que saben. Una vez cuando yo le dije a un hermano acá, le dije, hermano, disculpa, le digo, mira, la Biblia es clara cuando dice que Dios ama a todos, ¿no? La Biblia es clara. No hay manera de poder argumentar que Dios no ama a todos, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo. Entonces, eh, es clara, le digo. No, entonces me dijo, lo que pasa es que tú no vas a entender, me dijo así. Tú no vas a entender porque ese entendimiento solamente lo tienen personas que han alcanzado un nivel intelectual, ¿no? Espiritual, me dice, ¿no? Una inteligencia espiritual. Entonces, tú vas para allá, me dice. Tú vas creada por Dios, diseñada por Dios, ¿para qué? ¿Sabes qué? Para el corazón más humilde, para el corazón, para que toda persona pueda creerla, para que hasta el corazón más sencillo pueda ejercer fe, ¿sí? Hasta el corazón más noble, más simple, puede entender. Entonces, el hecho de que algunos piensen que la Biblia es solamente para intelectuales o para personas que han alcanzado cierto nivel, es muy soberbio decir eso, ¿no? No, porque la palabra de Dios ha sido dada para todos. Es más, dice Pablo ahí en Corintios, de lo vil, lo necio de este mundo, escogió Dios para avergonzar a quienes. Sabios, ¿no? O a los que se creen sabios, ¿no? Entonces, eh, y claro, ejemplo, ¿no? Como Jesús tomó a algunos discípulos que no eran cultos, algunos sí, pero la gran mayoría era del común, ¿no? ¿No? Pescadores artesanales, otros carpinteros, otros comerciantes, ¿no? No eran personas
se puede decir, con alta capacidad intelectual, ¿no? Sin embargo, cuando predicaron el Evangelio, lo predicaron con mucha sabiduría, lo predicaron con mucho entendimiento, ¿no? Entonces eso nos da una esperanza, pues, ya que nosotros no nos creemos los más sabios, pero sí podemos entender y podemos creer. Eso es lo más importante. Buenas noches, hermanas, ahí. Entonces, ahora, estamos viendo Segunda de Tesalonicenses. Ya hemos terminado el capítulo. ¿Quiénes han leído nuevamente todo? ¿Lo han vuelto a leer por si acaso? Ya tarea para la casa. ¿Eh? Vamos un poquito al panorama, ¿ya? Vamos un poquito al panorama de todo Segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Del capítulo completo. Mira. Pablo, después de haber escrito la primera carta, Primera de Tesalonicenses, Pablo escribió esa carta, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo llegó a Tesalónica, Hechos 17, ¿no? Llegó a la sinagoga de los judíos, ¿no? Empezó a predicar el evangelio, dice que se creyeron muchos, ¿no? Entre ellos mujeres, ¿no? No pocas y nobles, ¿no? Creyeron. Y luego tuvieron que salir huyendo Pablo, ¿no? Después de 3 semanas, ¿por qué? Porque empezó la persecución, ¿no? Empezó una persecución muy agresiva contra los creyentes, ¿no? En este caso los cristianos, ¿no? De Tesalónica, ¿no? Y esta persecución, pues, hizo que Pablo, y en este caso, ¿con quién estaba Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Con? No. Pablo, ¿con quién estaba cuando fue a Tesalónica? Con Silvano. Estaba con Silas, ¿no? Estaba con Silas, ¿no? ¿Por qué estaba con Silas? ¿Se acuerdan? Ahí sí. ¿Por qué estaba con Silas? Porque se acuerdan que Pablo iba a ir con Bernabé, ¿no? ¿Y qué pasó? Ah, así es. Berna, sí, se fue. Bernabé dijo, no, 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 hay que llevarlo a Juan Marcos, ¿no? Y Pablo que dijo, no, no, porque ese muchacho le falta madurar, ¿no? Entonces, si no has madurado, ¿sabes qué? Quédate tranquilo, ¿no? Y a veces cuando pasa, ¿no? Cuando a veces a uno de nosotros se nos dice algo, ¿no? O dice, ¿sabes qué? No hagas esto. O uno se incomoda, ¿no? Se molesta, ¿no? Sin embargo, Pablo no tenía ningún reparo en detener a cualquiera, ¿no? Porque aunque sea Juan Marcos, sobrino de Bernabé y creyente, estando con ellos, ¿no? Pablo sabía que para el trabajo del ministerio se requería cierta madurez, ¿no? Cierta madurez. Porque no era ir y predicar, era ir, predicar y morir. Eso era, ¿no? Entonces, para ir y predicar y morir no iba cualquiera. Iba una persona realmente consciente de que estaba consciente de su muerte, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, los que paran en Medio Oriente, ¿no? De estas religiones, ¿no? Musulmanes, ¿no? Que ellos van y mueren, ¿no? Pero es que a ellos los adoctrinan desde niños, ¿no? Tú ya estás muerto, ¿no? Desde niño, ya estás muerto en Dios. Entonces tú vas a poder ir y sacrificarte. Pero obviamente solamente mueren ellos. O sea, qué bueno fuera que ellos se maten solos. Van y se explosionan en medio de lugares, ¿no? Ya sabes, las Torres Gemelas, ¿no? Van y asesinan personas inocentes, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Entonces, Pablo y Silvano llegan a Tesalónica, ¿no? Y llegan a predicar el Evangelio y se convierten muchas personas, ¿no? Hombres, mujeres se convierten, escuchan el Evangelio y se convierten. ¿Qué pasó cuando se convirtieron? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en ellos? Cuando Pablo llegó a ellos vivían en su cultura, ¿verdad? Ellos tenían sus costumbres y sus religiones y todas sus prácticas religiosas y prácticas pecaminosas, ¿no? ¿Qué sucedió cuando llegó Pablo? Así es, ¿no? Dejaron de adorar al César, dejaron de servir a sus dioses falsos, ¿no? Dioses griegos, ¿no? Dioses griegos, ¿no? Entonces dejaron de servir a sus dioses griegos, ¿no? Y empezaron a servir al Señor, ¿no? Entonces, cuando Pablo escribió la primera carta, no pasó mucho tiempo para que Pablo escribiera la segunda carta, ¿no? Luego que Pablo recibió un reporte de los creyentes, ¿no? Que en Tesalónica, los problemas que encontraron en la primera carta, en la segunda carta, Pablo había encontrado que los problemas que Pablo trató en la primera carta
más bien en vez de haberse calmado, se habían agravado. Por eso que Pablo escribe inmediatamente, creo que fue unas 2 semanas después que escribió la primera, inmediatamente Pablo escribió la segunda, con mucha urgencia. ¿Por qué? Porque después de la primera, Pablo recibe un reporte que estos creyentes más bien, la situación en ellos se había agravado, se había intensificado. ¿Por qué? Y esto era por causa de la persecución. Se desató una gran persecución, hermano, como no te imaginas, ¿no? Una gran persecución. A tal punto de que los creyentes en Tesalónica empezaron a ser sacrificados. Eh, Muchos abusos, ¿no? Quitaban sus tierras, sus hogares, qué sé yo, también les quitaban el alimento, pasaban hambre, ¿no? Sin embargo, Pablo, cuando empieza la carta, la segunda carta, él empieza con una acción de gracias, no sé si te das cuenta. Él dice, pero doy gracias a Dios, ¿no? Por vuestra perseverancia, ¿no? Por su fe y por su amor, ¿no? Dice, ¿no? Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, dicen, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno del Señor, ¿no? Cuando vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, ¿no? Y uno dice, oye, no puede ser posible, porque si tú más bien estás enfrentando esta situación, más bien deberías estar, qué sé yo, desalentado, ¿no? Bueno, Pablo ahí está dando una acción de gracias a Dios porque la fe en ellos va creciendo, ¿sí? Su amor va creciendo, ¿no? Y su perseverancia, ¿no? Entonces, las tres epístolas, perdón, los tres capítulos de Tesalonicenses tienen tres divisiones, ¿ya? Vamos a verlo así, para poder entender las cosas que Pablo vino a tratar. Porque Pablo abordó tres problemas en ellos, tres problemas. El primer problema fue en los asuntos que quería tratar el apóstol Pablo. No fue, el primero fue que quería hablar acerca de la esperanza en medio de la persecución, ¿sí? Ese es el primer tema a tratar de Pablo, la esperanza. ¿Podrá tener esperanza? Se podrá tener, bueno, en Cristo tienes esperanza. En Cristo tú tienes algo más, Cristo ha traído algo más que el hombre común, no creyente, no tiene. ¿Sabes qué es lo que no tiene? Esperanza. Tiene una falsa esperanza. Esperan, tienen una esperanza, pero en el aire, que no se sostiene sobre nada. En cambio, los creyentes en Cristo tienen una esperanza viva. Tu esperanza es verdadera. ¿Cuál esperanza, hermano? Bueno, yo tengo la esperanza de que si algún día morimos, ¿no? Vamos a resucitar con Cristo y vamos a vivir con Cristo, ¿no? Y no solamente vamos a vivir, sino que vamos a experimentar la vida abundante. Una vida que Dios promete desde el inicio hasta el final, ¿no? Y Dios promete que será un reino sin fin. Tendrá inicio, pero nunca tendrá fin. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que haya algo que no tenga fin? No te puedes imaginar la eternidad, porque todavía no estamos en ese estado eterno. En cambio, cuando estés ahí, ¿no? Vas a saber qué es eternidad. Hermano, nunca más vamos a morir. ¿Tú te imaginas eso? No puedes imaginar. Sin embargo, la Biblia promete que lo vas a tener. Cristo prometió que lo vamos a tener. Todos aquellos. Y viviremos eternamente, hermano. ¿Te imaginas vivir eternamente? Ahora no vas a dormir, hermano, imaginando toda la noche ahí. ¿Cómo será? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será? ¿Sabes qué? Más bien, eso que te hace imaginar cómo será, más bien que te ayuda a tu presente, ¿no? A vivir agradecido. Gracias, Señor, porque tengo esta promesa y esta esperanza en ti. No solamente yo, sino que esta esperanza también descansa en todo aquel que cree. Por eso es la necesidad de predicar el Evangelio. Por eso es la necesidad de anunciar a Cristo. ¿Para qué? Para que todos puedan, ¿qué? Disfrutar de esa esperanza. ¿Para qué más? Para que todo aquel que cree sea salvo y no se pierda de esta promesa que Dios ha dado.
Entonces, el punto número 1 que trata Pablo es la esperanza en medio de la persecución. Punto 1. Ya no se olviden de eso. La esperanza en medio de la persecución. Entonces, el punto 1, ¿qué era? ¿Se acuerdan? La esperanza en medio de qué? En medio de la persecución. Acuérdense, estamos hablando del contexto de ellos. ¿Sí? Después vamos a aplicar. La esperanza en medio, eso es lo que iba a tratar el apóstol Pablo. ¿Ya? El segundo tema, el segundo punto que iba a tratar el apóstol Pablo era la claridad con respecto a la venida del Señor. Que no suframos como aquellos que no tienen esperanza, ¿no? Refiriéndose a los incrédulos, ¿no? Porque decía, porque así como el Señor se fue, así vendrá, ¿no? Como ladrón en la noche, ¿no? Vendrá, ¿no? Y los muertos en Cristo, y luego nosotros que hayamos quedado, ¿no? Nos iremos con Él, es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, en esa primera epístola, el apóstol Pablo estaba enseñando acerca de este misterio que hasta el momento no había sido revelado, y Pablo lo estaba revelando, y para la iglesia gentil. Y este misterio tenía un propósito de qué. ¿Cuál era el propósito por el cual Pablo les reveló esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué quería Pablo contándoles esto a ellos? Les quería que y ellos cuando morían, ¿sabes qué? Su fe tambaleaba. Su fe, decían, Pablo, y ¿sabes qué? Podía llegar a tener temor, y el temor les podía invadir, ¿no? Y si te invade el temor, tú puedes tomar decisiones equivocadas. Y Pablo quería quitar el temor, y en ellos Pablo les dice este mensaje, ¿no? No tengan miedo, ¿no? Porque Cristo vendrá como un ladrón en la noche, ¿no? Y no suframos como los que no tienen esperanza, ¿no? Nuestra muerte tiene esperanza en Cristo, ¿no? Los muertos resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados con el Señor. Entonces, todo esto que le revela Pablo en la primera carta, ¿no? Ahora Pablo nuevamente lo va a tratar. ¿Por qué? Porque había pasado un problema ahí, y Pablo lo va a tratar también. O sea que el segundo punto es la claridad de la venida del Señor. El primer punto que Pablo va a tratar es la esperanza en medio de la persecución. Este es el capítulo 1, del 1 al 12. En el segundo punto que Pablo trata es la claridad de la venida del Señor. Este es el capítulo 2, del 1 al 17. Y el tercer punto que va a tratar Pablo de esta carta es el llamado de atención al argumento de la ociosidad de los creyentes. ¿Sí? Porque había pasado otro problema más, se estaba generando. ¿Cuál era el problema? ¿No? Había unos creyentes que se les metió un espíritu de vagancia, ¿no? de ociosidad, de irresponsabilidad, ¿no? Se le metió un espíritu así, ¿no? Y empezaron, no se le metió, sino que obviamente empezaron a creer, ¿no? Erróneamente, ¿no? Que la venida de Cristo era en esos días, ¿no? Y muchos renunciaron a sus trabajos, dejaron de trabajar, de cosechar, qué sé yo, y vamos a esperar al Señor, ¿no? Y dijeron ahí, en sus casas. El primer punto, ¿no? La esperanza en medio de la persecución. Pablo primero resalta la fe y el amor y la perseverancia de los creyentes, en el capítulo 1, del 1 al 3. ¿Qué resalta Pablo? La fe, el amor y la perseverancia de ellos. ¿Cómo estaban ellos? Perseguidos. ¿Qué más estaban? Atormentados. ¿Qué más? Atribulados. ¿Qué más? Asesinados. Afligidos. ¿Cómo te sientes tú cuando pierdes un familiar? Triste. ¿No? Acá nuestro hermano, hace 2 semanas, ¿no? Perdiste un familiar, ¿no? Dos familiares, ¿no? Entonces, oye, tú no puedes estar sonriéndole a la vida, ¿no? Cuando tú has perdido a un familiar, a un ser querido, ¿no? Por cualquier situación, no es fácil, ¿no? Porque es un momento muy doloroso para una persona, ¿no? Pero Pablo, cuando enseña acerca de la muerte, Pablo enseña que el evento de la muerte en el creyente, ¿no? Es motivo de ¿qué? Motivo de gozo, motivo de, ¿sabes qué? Motivo de esperanza, motivo de satisfacción en el sentido de que el creyente, cuando muere, en vez de perder, gana, ¿no? Eso es lo que Pablo enseñaba, ¿no? Por eso que la muerte, ¿no? Pablo decía, pues para mí, yo prefiero 1000 veces morir, decía el apóstol Pablo, ¿no?
prefiero 1000 veces morir, porque sé, Pablo decía, estaba totalmente seguro y convencido a dónde iba a ir después de la muerte. Tenía dudas. Sin embargo, cuando nosotros sí nos acercamos a la muerte, lo primero que viene a nosotros, ¿sabes qué cosa es? El temor, ¿no? El desconcierto, viene la incertidumbre. ¿De qué será? ¿De qué pasará? Totalmente claro de que la muerte era un evento pasajero. Simplemente era la entrada a la vida que Pablo sabía que iba a tener en Cristo Jesús. No solamente él, sino que lo enseñó para todo creyente. Así que si nos enfrentamos a la muerte, hermanos, ya sabemos cuál es nuestra confianza, ¿no? Es un evento momentáneo que simplemente es una entrada a la vida. Si eres creyente, hijo de Dios, descansa en esa verdad, ¿no? Entonces, ellos estaban siendo perseguidos, los estaban matando. Pablo resalta la fe, la perseverancia y el amor de los creyentes, ¿no? A pesar de que el pueblo romano, por ejemplo, el pueblo romano, griego y algunos judíos del judaísmo se levantaron violentamente en opresión en contra de estos creyentes. Es decir, los romanos, los griegos, los judíos del judaísmo, no los judíos mesiánicos, no judíos mesiánicos, ellos se habían levantado en contra de ellos, de los cristianos de Tesalónica, ¿no? Y aprovechaban, ¿no? Aprovechaban el juicio que el César tenía contra ellos para ahí arremeter contra ellos, ¿no? Entonces, no solamente estaban siendo perseguidos, asesinados, sino que todo el mundo estaba en contra de ellos. Todo el mundo se levantó en contra de ellos. Y a veces cuando alguien se levanta en contra de ti, ¿no? O a veces alguien se levanta contra ti, tú te sientes mal, ¿verdad? Emocionalmente, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que confiar. Tenemos que confiar en medio de esa situación, confiar en Dios, ¿no? Porque dice Pablo que ellos, ¿no? Pablo resalta su fe que va en aumento y su amor que está creciendo, ¿no? Y su perseverancia. Entonces, es un buen ejemplo para que el creyente pueda, en medio de cualquier situación así como esta parecida, el creyente pueda crecer. Para Pablo es una oportunidad de crecimiento, para nosotros no. Para nosotros es una oportunidad, ¿sabes qué? De desazón, de molestia, hasta de desconcierto, hasta de decepción, ¿no? Hasta de todo eso, ¿no? Por ejemplo, hoy día me respondió un hermano que le mandé un mensaje, no lo veía ya de más o menos 3 meses, no lo veía, ¿no? Entonces le mandé un mensaje, ¿no? Al hermano. Y hoy día me respondió, ¿no? Me mandó un mensaje, ¿no? Me dijo, déjame, oye, no hables, mi amor. Me dijo, hermano, mira, he estado mal de salud, me dice, "No". Y la verdad, hermano, ¿sabes qué? Me he enfriado, me dice. Me he enfriado, me he decepcionado, me dice. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Me he renegado, me dice, ¿no? Me empezó a confesar un poco, ¿no? Pero gracias por escribir, me dice, ¿no? Entonces, me dice, hermano, mira. Entonces, el creyente puede reaccionar así, ¿no? Entonces, para nosotros en este tiempo, para nosotros podríamos optar esa posición, ¿no? De frustrarnos, de decir, ¿por qué, Señor? ¿O por qué permites esto? ¿No? Podemos tomar esa posición o podemos tomar la otra posición, la que Pablo y los creyentes en Tesalónica tomaron. ¿Cuál fue? Una oportunidad para crecer, ¿no? En medio del caos y la persecución, ellos crecieron. Oye, es un contraste bastante extraño. Entonces, ¿por qué? Porque no puedes crecer si te están matando a tu familia. ¿Cómo vas a crecer en fe? ¿Cómo puedes crecer en fe, en amor por todos, dice Pablo? O sea, el amor por todos, sabiendo de que los que le rodean, romanos, griegos, judíos del judaísmo, que se levantaban en contra de ellos más bien dice que crecían en amor. Estaban considerando a ellos como personas que necesitaban salvación, ¿no? Fíjate, ¿no? Amar a sus enemigos, ¿no? Difícil, ¿no? Si te están matando a tu familia, difícil que tú lo ames, ¿no? Bueno, pero para que ellos se convirtieran. ¿Sabes qué le explico? Cristo murió por tus pecados. Cristo resucitó por tus pecados, ¿no?
y Cristo te da una nueva vida, ¿no? Y empezó a predicar el Evangelio. Ellos creyeron, fue suficiente para que ellos creyeran y supieran que su camino era un camino que los iba a llevar a la condenación. Y Cristo le daba un camino de oportunidad. Sin embargo, Pablo les dijo, vendrá persecución, ¿no? Sin embargo, Pablo les dijo, el camino del cristianismo no solamente es el disfrute, ¿no? Qué bonito, pues, ¿no? Esta semana, por ejemplo, que hemos estado en 28, qué bonito, ¿no? En la casa ahí, ¿no? Disfrutando, comiendo, algunos, ¿no? Algunos saliendo, otros paseando, ¿no? Qué bueno que algunos puedan hacer eso, ¿no? Pero no es todo el cristianismo, así, ¿no? El cristianismo es dolor, ¿no? El cristianismo es sufrimiento, es pérdida, ¿no? Es, ¿qué más? Abandono, ¿no? ¿Qué más? Es a veces hambre, ¿no? A veces necesidad, a veces angustia, ¿no? Pablo allá en Corintios decía, ¿no? Atribulados, pero no angustiados, hay una canción así, ¿no? Perseguidos, pero eh, no destruidos, ¿no? David se sabe esa canción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en eso descansa el Evangelio, ¿no? Y Pablo sigue ahí diciendo, ¿no? Y la preocupación de Pablo era que los creyentes sucumbieran al desaliento en la fe, ¿no? Por eso les instruye que su sufrimiento era una manera de participar de la fe en Cristo Jesús. Es decir, el sufrimiento era algo que era, era, era la manera de participar de la fe de Cristo. O sea, participar de la fe de Cristo involucra sufrimiento, involucra pérdida, ¿sí? Y eso Pablo les instruyó a ellos. Por eso que ellos estaban conscientes de eso. Estaban conscientes. Es más, Pablo allá cuando le dice a Timoteo, ¿cómo dice? Como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Sufre penalidades, ¿no? El mismo Pablo, ¿no? El mismo Pablo experimentó experimentó por experiencia propia, ¿no? Experimentó hambre, dolor, experimentó angustia, desvelos, ¿no? En ayunos, ¿no? En necesidades, ¿no? En desnudez, o sea, que le faltaba ropa, ¿no? Todo eso lo experimentó Pablo, ¿no? Sin embargo, un cristiano puede decir, no, pero eso no puede pasar, hermano, porque ¿acaso no está la bendición de Dios, ¿no? ¿Acaso no hay bendición de Dios? ¿No? Es un concepto un poco equivocado del Evangelio. El Evangelio es más bien que a pesar de esto que vives, a pesar de esta situación que vives, tú tienes una esperanza en Cristo. Por eso Jesús dijo algo interesante, ¿no? Cuando estaba ¿se acuerdan con quién estaba ahí cuando estaba siendo juzgado allá antes de su crucifixión? Poncio, ¿no? Poncio Pilato, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a Poncio Pilato? ¿Se acuerdan? Le dijo algo muy interesante. Mi reino no es de este mundo, no es terrenal. No está bajo los parámetros de este mundo, ¿no? Mi reino es eterno, mi reino es espiritual, ¿no? No se rige bajo nuestros conceptos y principios. Si tú quieres conocer a Dios, pero tú pones tus principios y tu idea, te vas a equivocar, te vas a frustrar, porque el Evangelio es totalmente diferente. El Evangelio es totalmente contrario a eso, ¿no? Entonces Pablo enseñaba eso y Pablo le estaba enseñando a ellos y le decía, mira, sufrir ¿sabes qué? Es parte de participar de la fe de Cristo, le decía a ellos. Le estaba instruyendo, le estaba llamando. Eso lo dijo en el capítulo 4. Y dice Pablo en su instrucción, traerá justicia y la aplicará con aquellos con aquellos que fueron oprimidos y abusados. Es decir, Pablo también a la vez le dice, bien, ustedes van a participar del sufrimiento, pero no va a ser para siempre, le dice. No va a ser para siempre, va a ser un tiempo, tiene un límite. Y en su venida Jesús traerá justicia, va a traer justicia. Y Jesús va a aplicar justicia contra aquellos que lo han estado oprimiendo a ustedes, ¿no? Después dice, el castigo, ¿no? El castigo que traerá Jesús, ¿no? El castigo que traerá, el juicio que traerá, ¿no? Dios,
será la exclusión de su presencia y la gloria de su poder, porque aquellos rechazaron a Jesús. Por eso la peor tragedia para Pablo era estar distante o separado con su Creador y Rey, ¿no? Para Pablo no había nada más grave que una persona esté separada de Dios, condenada por su incredulidad, ¿no? En cuanto al Mesías, ¿no? Que gente se levantaba en contra del Mesías y gente era movida por movimientos ahí, ¿no? Del judaísmo, de las culturas paganas, de otras culturas, y ellos más bien se enervaban contra los cristianos, ¿no? Y odiaban a los cristianos, ¿no? Entonces eran energizados por Satanás. Y ellos, y para Pablo, era lo más trágico, le decía Pablo. Pablo le decía, mira, ellos han decidido odiar a Cristo, decía, y ellos tendrán su juicio. Y su juicio, ¿sabe qué cosa es? Estar separado eternamente de la presencia de Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Y sin embargo, usted y eso estén firmes. Por eso lo mismo le dice a usted, a este tiempo nos podemos aplicar esto. Estemos firmes, hermano. Estemos firmes en nuestra fe. No, que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe no mengüe. Más bien que nuestra fe se fortalezca, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que no tienes? ¿No? Cosas temporales, ¿no? Cosas momentáneas que esperas, ¿no? Bueno, yo espero la sanidad de tal, o yo espero, no sé, esto, quiero tener aquello, quiero alcanzar esto, quiero hacer esto. Son temporales. Tienes algo eterno y tienes algo más valioso que ya está en Cristo Jesús para tu vida, ¿no? Y eso debe ser, con lo que dice Pablo, eso debe ser lo que es el centro de tu vida, el centro de tu corazón, el centro de tu alegría, el centro de tu esperanza, lo que Cristo ya prometió para ti, ¿no? Luego Pablo va a tratar el segundo punto, ¿no? Por eso que Pablo ahí dice, termina, ¿no? Y en el capítulo 1 termina Pablo animando, haciendo una oración para que la relación con Jesús, ¿no? Les ayude a honrar sus vidas para con Dios. Así que cuando Pablo les dice, ¿sabes qué? Ustedes no van a estar separados de Dios. Dios está con ustedes. En medio de la persecución, en medio del dolor, Jesús vendrá y traerá justicia. No será para siempre este dolor, no será para siempre su sufrimiento, les dice a ellos, les anima, les alienta. Lo mismo dice para nosotros. El sufrimiento temporal que vamos a vivir, que vamos a experimentar, no va a ser para siempre, hermanos. No va a ser para siempre. Tenemos una esperanza en Cristo Jesús y tenemos que descansar en esa esperanza y que más, correr en esa esperanza, ¿sí? Descansar en esa esperanza, alimentar esa esperanza cada día. En la segunda parte, Pablo va a tratar acerca de la claridad de la venida del Señor. Ahora Pablo dice, va a tratar un asunto específico relacionado con el regreso. En la ausencia de Pablo, hubo hombres que se infiltraron y empezaron a persuadir a los creyentes de que el día del Señor ya había llegado. Y esto había generado temor entre los cristianos debido a la extrema persecución. Ellos decían que Jesús ya vino como ladrón en la noche y habían sido dejados. Era tanta la persecución que ellos experimentaron, que ellos dijeron, vinieron falsos maestros y falsos creyentes que empezaron a enseñar y empezaron a decir, no estaba Pablo por si acaso, y empezaron a ser influenciados por otros creyentes y estos falsos hermanos venían y enseñaban. Es como estamos acá, por ejemplo, ¿no? Y permitíamos que entre otro, tengo un mensaje de Dios, ¿no? Ah, sí, a ver, Cristo ya vino. Por eso estamos viviendo la persecución, ¿no? Nos dejó el Señor, nos hemos quedado. ¿Cómo se quedaron gente? Pero Pablo nos dijo que Cristo iba a venir, ¿no? Sí, pero no, ya vino, mira. Eso estaba pasando. Eso estaba pasando con ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos vieron que no era normal la persecución que ellos estaban experimentando. Era algo anormal, era algo extremo. Por eso que algunos de ellos dijeron, oye, ¿no será que el Señor ya vino y nos ha dejado? ¿No? Y ese chisme, vamos a decir así, empezó a correr
por la región de Tesalónica. Porque no solamente fue una iglesia, fue en toda la región. Entonces, decían, ¿no? Ellos decían que Jesús ya había venido como de la noche, y habían sido dejados, y que Jesús los había abandonado en su sufrimiento, ¿no? Y Pablo estaba totalmente enardecido con esa falsa enseñanza, ¿no? Porque Pablo no les había enseñado eso. Será esa venida, ¿no? Entonces empieza a ordenar un poco la enseñanza, y esto es algo que nosotros debemos aprender, hermano. Porque sabes que, mira, tu fe es algo que tú tienes que cuidar. Nadie te la va a cuidar por ti. La fe es algo que tú tienes que cuidar de tu corazón. Si tú a tu fe alimentas con cosas externas, ahora, hay que tener cuidado, porque en el internet hay muchas cosas que tú puedes escuchar, ¿no? Tú puedes alimentarte de muchas cosas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Muchas de estas cosas simplemente desvían de lo central del creyente. Hay algo que Pablo estaba muy interesado en esta iglesia. ¿Sabes cuál es su interés? Que ellos crecieran, que ellos entendieran en medio de su dolor. Olvídate no le des, Pablo lo que está diciendo, no le des importancia, ¿no? A las cosas superficiales que tú vives en este momento temporal. Y Pablo lo que estaba enfocado era que tú crezcas en la promesa de Dios, en creer, en caminar por fe y en saber, ¿no? La esperanza que hay en Cristo Jesús y en caminar creyendo a esa palabra. Pueden venir otros a decirte, no, que no es cierto, que tú no dudes. Eso es lo que Pablo estaba tratando, ¿no? Entonces, puede venir alguien o tú puedes escuchar, ya que está el TikTok, ¿qué más está? ¿Qué más está? El TikTok, está el, el Tuyú, ¿qué más está? El Facebook, ¿no? ¿Qué más está? El Twitter, el Instagram, ¿qué más está? El Hi-Fi, el WhatsApp, ¿no? Y el Telegram y todas estas cosas que hay ahorita, ¿no? Y sobre todo en el TikTok, ¿no? Hay una gran cantidad se ha levantado una gran cantidad de maestros, ¿no? Bíblicos, dicen, ¿no? Y hay muchos que enseñan, ¿no? Pero ¿sabes qué, hermano? Préstame mi hermano, préstame un ratito. Tú tienes que conocer, ¿sabes qué? El panorama general de cada uno de los libros de la Biblia, para que no te engañen, para que no vengan a decirte, oye, no, no es cierto que la fe es todo, también tienes que obrar. Te van a decir muchas cosas y te van a querer persuadir con muchas cosas, ¿no? Entonces, el creyente no tiene que ser movido en su fe. Y Pablo, su preocupación de él era eso. Se habían metido hermanos y Pablo estaba enardecido, estaba molestísimo con él. ¿Cómo es posible? Dice Pablo, ¿no? Y Pablo, si por él fuera, los eliminara. ¿No? Porque Pablo sí tenía mucho celo por el mensaje. ¿Sabes por qué tenía celo? Porque Cristo se lo encomendó. Cristo le encomendó encarecidamente, Pablo, esto es lo que tú vas a decir. Y Pablo era, sí Señor, yo voy a decir tal y como tú me has enseñado, yo lo voy a decir. Y así lo tenemos en la Biblia. Y lo que estamos haciendo nosotros ahorita, acá, estamos simplemente leyendo lo que ya Pablo había entendido, lo que Pablo estaba trasladando nada más. Y igual nosotros también tenemos que tener ese mismo celo, ¿no? Porque el mensaje de Dios sea entendido correctamente y no sea tergiversado. Y no le añadas, y no le extraigas, y no le aumentes, y no pongas tu propio entendimiento, y no pongas tus propios parámetros, porque es común, nosotros como creyentes, añadirle la Biblia y poner, no, es que yo pienso, hermano, que yo también pienso que puede ser así. No solamente tú tienes la razón, ¿no? Te van a decir así, ¿no? No solamente tú sabes, yo también sé, ¿no? No se trata de quién sabe, se trata solamente de conocer la palabra de Dios. Se trata de conocer. Por eso que tienes que conocerla y conocerla bien. Como te digo, no pasajes aislados, libros completos, no pasajes aislados. ¿No? O mejor lo escucho así resumido, voy a buscar un pastor que me lo resuma todo, ¿no? Que me haga el análisis. No hagas eso, porque ese pastor tiene su teología propia, tiene su propia interpretación. Y no necesitamos interpretación personal, necesitamos el contexto completo y el panorama general de la Biblia. Entonces, por eso necesitas tú conocer, ¿no? Yo puedo estar acá hablando de disparates y al final, y tú me puedes creer,
Por eso que nadie te engañe. La Biblia se estudia de manera completa y Pablo estaba totalmente enardecido con esto. ¿Por qué? Porque a ellos les estaban enseñando algunos falsos maestros diciéndole que no, que el Señor ya vino y nos dejó. Fíjate, ¿cómo se sentirían ellos? ¿Cómo te sentirías tú si te dijera, ¿sabes qué? Dios ya te abandonó. Dios no está contigo. Dios no está contigo. ¿Cómo te sentirías tú? Y decía, ¿cómo que Dios no está conmigo? Sí, pues, ¿sabes por qué? No está contigo. Mira cómo estás viviendo. Mira cómo estás. ¿Ves? Porque no está contigo Dios. Si te dijeran así y tú dudaras y dijeras, oye, ¿verdad, no? Porque mira cómo estoy pasando, y mira lo que estoy viviendo. De verdad creo que Dios no está conmigo. Dices. Y eso, por ejemplo, es una herejía. Dios está con nosotros. No por tus méritos, ni por tus logros, por Cristo. Dios está con cada uno de sus hijos, todo el tiempo. Su presencia y su favor está con cada uno de sus hijos, con cada creyente. Tú no tienes que dudar, Señor, mira, si Dios está contigo. Dios ha depositado su espíritu dentro de ti. Dios ha tabernaculizado en tu corazón. Dios ha hecho su tabernáculo acá. Entonces, sería antibíblico pensar de que Dios no ve nuestras vidas. Sería totalmente antibíblico pensar de que Dios no, Señor, no, a veces, porque, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a aprender de estos creyentes. ¿Ve? Ellos estaban experimentando el peor dolor, sin embargo, crecieron en fe. Sin embargo, crecieron en amor. Sin embargo, su perseverancia se mantuvo. Perseveraban. Aunque ahora vinieron falsos maestros a querer perturbarlos. Por eso, no permitas así nomás cualquier tipo de mensaje. No permitas así nomás. El mensaje tú mismo conoces. Gracias a Dios, todos creo que acá sabemos leer, ¿no? Sabemos leer y escribir, ¿no? Gracias a Dios. Hay algunos que no saben, ¿no? Y a ellos les tienen que contar, ¿no? Entonces, sin embargo, todos sabemos leer y escribir, pero pocos nos dedicamos a estudiar, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer, hermano, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. No gusta, no es sencillo, no es muy... Cansa, pero es que el cuerpo, la carne, quiere otras cosas, ¿no? Quiere chifa, ¿no? ¿Qué más quiere, Javier? ¿No? La carne, ¿qué quiere? Quiere, ceviche, causa, ¿no? La carne, bróster, ¿no? ¿Qué más quiere la carne? Estar echadito en su sillón, ¿no? Mirando tele. Oye, vamos un rato a dar una vuelta ya, ¿cómo se llama este? Al mall, ¿no? Vamos al mall, a ver qué compramos. Eso quiere la carne. ¿Por qué? Mira, justamente la vez pasada hablaba con John de que normalmente en ¿cómo se llama este? En el cristianismo, sobre todo acá en Perú, hay muchos estudios que se usan, ¿no? Por ejemplo, institutos o universidades teológicas o institutos teológicos que usan mucho varios sistemas, ¿no? Uno de los que más usados y los más comunes es, por ejemplo, usan la teología sistemática, ¿no? Usan la teología sistemática para estudiar la Biblia, ¿no? La teología sistemática lleva algunos recursos y reglas de estudio bíblico, ¿no? Entonces, esos son herramientas que ayudan al creyente, pero hay un detalle. Cuando la teología sistemática, que es la que más se usa, este, la teología sistemática permite, permite métodos, como el método, por ejemplo, el método inductivo, ¿no? Y algunos métodos no son muy buenos. ¿Sabes por qué? Porque no solamente te permite ir a la Biblia, sino que también te permite ir a fuentes externas a la Biblia. Y cuando tú vas a fuentes externas, ¿no? Vas a considerar varios aspectos de la Biblia. Y tú dices, no, pues que tengo que informarme de todo, sí. Pero el detalle es que cuando tú usas las fuentes externas, más bien pueden un poco tratar de desviarte a la interpretación más cercana a la Biblia. Ahora, esa es una teología que se usa mucho en los institutos, teología sistemática. Cuando yo le pregunto a cada pastor que me encuentro, ¿qué has estudiado? Sí, teología sistemática. Ay, digo, yo también estudié, pero y hay otra teología que se estudia y que no se usa mucho, que es la teología bíblica. Y la teología bíblica, ¿qué
no solamente se basa en la Biblia y las reglas que la misma Biblia de ahí brota. Entonces, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te hace la teología bíblica? Que simplemente leas la Biblia una y otra vez. Analices la Biblia una y otra vez. ¿Qué más? Conozcas un poco el contexto, lo que estamos viendo ahora, el panorama, ¿no? ¿Qué más? Conozcas un poco lo que es el contexto histórico, ¿no? Ir un poco al contexto, a la etapa en la cual se escribió el libro o el capítulo qué sé yo, la epístola, ¿no? Entonces, eso, ¿qué me está haciendo? Me está dando una idea, ¿no? Del pasaje que estoy tratando, ¿no? O del libro que estoy tratando, ¿no? Y entonces, cuando yo voy al texto, ya tengo un panorama, ¿no? Ahora, no estoy interpretando, solamente estoy leyendo, ¿no? Cuando sigo leyendo, ¿no? Sigo leyendo, ya puedo entender qué cosa. Primero entiendo la idea del autor, ¿no? ¿A qué se refería? ¿A dónde apuntaba? ¿Cuáles eran sus receptores, ¿no? ¿Quiénes eran los que iban a recibir el mensaje? ¿Qué tipos de público tenía? ¿Era público gentil? ¿Público judío? ¿No? Entonces la Biblia se dirige a varios públicos, a israelitas, judíos, ¿no? Gentiles, ¿no? Entonces hay que saber identificar en qué momento Pablo está hablando a los gentiles o a los judíos o estos casos, ¿no? Entonces esas cositas, por ejemplo, nos ayuda a entender un poquito más. Y estaba pensando que tal vez algún lunes podamos hacer un tipo así, alguno de los lunes que tenemos, porque ese lunes creo que ahí sí podemos, ¿no? Como que ya está separado ese lunes, ¿no? Y aprovechando uno de esos lunes, vamos a hacer algo así como unas reglas básicas, ¿no? Y un estudio así, más como discipulado bíblico, ¿no? Para aprender con un cuaderno y lapicero. Y no tienes que hacer nada. Solamente tenías que sentarte con tu cuaderno. ¿Ya? Entonces, para terminar, Pablo les enseña acerca de la venida del Señor. Y le dice, ¿sabes qué? No es cierto. No es cierto lo que está enseñando. No es cierto. Que Jesús ya vino, los abandonó. Eso es antibíblico. No puede ser posible. Yo les enseñé que no. Entonces Pablo corrige esa idea en ellos, ¿no? Y les trae esperanza, les trae, otra vez, nuevamente les trae consuelo, les trata de levantar el ánimo, ¿no? Entonces, el último punto que Pablo empieza a tratar es acerca del llamado de atención con el argumento de la ociosidad de algunos creyentes, ¿no? A raíz de esto, algunos creyentes confundidos empezaron a dejar sus trabajos, ¿no? Es como, por ejemplo, ya, ¿sabes qué? El Señor va a venir el lunes. El lunes. Tenemos plazo hasta el lunes, hermano. ¿Qué hacemos? Ya, a ver, sábado hacemos pollada, qué sé yo, no sé. Nos despedimos de ya no vamos a comer nunca más, ¿no? Ya hay que despedirnos comiendo. Entonces, ¿te imaginas? Ahora, imagínate ese contraste con la otra parte. Cristo ya vino, nos dejó. Cristo ya vino y nos dejó. ¡Ay! Cristo ya vino. Estos días, la venida del Señor son en estos días. Y algunos creyentes débiles empezaron a dejar. ¿Ya para qué voy a trabajar? ¿No? Si ya vino el Señor. ¿Ya para qué vamos a luchar? Vamos a escondernos. Otros empezaron a caer en pobreza. Otros empezaron, ¿te acuerdas que dijimos? ¿No? A ser imprudentes, ¿no? Se metían entre asuntos ajenos, ¿no? Y empezaban a causar, ¿sabes qué? Desorden en la iglesia, ¿no? A causar desorden en la iglesia. Mira, ahora Pablo va a tratar con los creyentes con su confusión, con la confusión en que empezaron a vivir vidas caóticas e irresponsables, ¿no? No se sabía con certeza por qué pereza e irresponsabilidad. Mira, es probable que fueron desviados a creer en Jesús, que vendría ya en esos días, ¿no? Y decidieron no hacer nada, ¿no? Hay ¿cómo se llama? Cristian Castro, ¿no? He visto ahí que dice que él va a enseñar al mundo a no hacer nada, ¿no? Yo les voy a enseñar a todos ustedes a no hacer nada porque la gente quiere hacer algo, dice, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo tú? No, nada, ¿no? ¿Pero qué es hacer nada? No, es nada, dice, ¿no? Hacer nada. Y ese es Cristian Castro está enseñando ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos creyentes dijeron, ¿sabes qué? Ya viene el Señor, no hagamos nada? Y empezaron, obviamente, a caer en pobreza, en necesidad, ¿no? E irresponsabilidad, y estas cosas, ¿sabes qué? Propias de algunos creyentes que empezaron a tener actitudes inmaduras.
Y nosotros no estamos libres de eso, hermano. Podemos tener actitudes inmaduras, ¿sí? Por eso hay que estar consciente, ¿sí?, del Evangelio. Mira, dice, y había una costumbre romana que decía que unos se podían hacer sirvientes, ¿no? Adoptar, se puede decir, hacerse sirvientes de algún patrón. Entonces, de una manera sencilla, ellos podrían vivir a costa de sus amos. Es decir, tenían derecho. Entonces, mientras ya no trabajabas, simplemente servías a algunos y ellos estaban en el derecho de darte alimento, de darte protección. Entonces, algunos de estos, pero ese no era el detalle. El detalle es que esta costumbre romana, no solamente la persona recibía el alimento, sino que también participaba en las costumbres de sus amos. Entonces, esa era otra de las posturas que se tiene acerca de por qué algunos creyentes habían incurrido en esta necedad, ¿no? Porque acuérdate, estos creyentes tenían pasado, tenían un pasado romano, un pasado gentil, un pasado pagano. Y tú, hermano, tienes un pasado también. Así que no te olvides de tu pasado. Algunos dicen, sí, hermano, yo en el mundo fui, sí, en el mundo fui. Y puedes irte país si quieres, ¿sabes? Porque estás a un paso. Mira, tú como creyente, tú tienes ¿qué cosa? La naturaleza espiritual, ¿no? Y aparte, ¿qué tienes? La naturaleza pecaminosa está presente todavía. ¿Cuándo terminará esa naturaleza pecaminosa? ¿Cuándo Cristo hará esa? Ya, bueno. Si Cristo viene, o tú te mueres, ¿no? Ahí recién se acaba tu lucha contra el pecado. Pero mientras tanto, tú tienes esas dos naturalezas. Ahora, antes no tenías la naturaleza espiritual, tenías solamente la naturaleza carnal, la naturaleza de pecaminosa, la tenías, por eso que pecabas, por eso que vivías pecando. Sin embargo, Cristo tuvo misericordia de ti y el Evangelio vino a tu vida, entró a tu corazón y tú desde ahí, a partir de ahí, empezaste a tener la naturaleza del Espíritu, vida, como dice, nueva creación, nueva criatura, está dentro de ti, ahora sí. El creyente ya no está dominado o subyugado por el pecado o aprisionado por el pecado o esclavizado al pecado, no, ahora el creyente puede obedecer al Espíritu, puede obedecer. Esa mentira que dicen, no, el creyente siempre, no, eso es antibíblico. La Biblia dice claramente, Romanos 7 y Romanos 8, dice claramente que el creyente hoy puede obedecer, pero el creyente puede. Pero sin embargo hay creyentes que Pablo trató también, que eran creyentes carnales, que empezaron a vivir la vida como los gentiles. Entonces el creyente puede darle lugar al espíritu o puede darle lugar a la carne, a cualquiera de los dos. Y eso va a depender enteramente de ti. Ahí sí está totalmente fuera de responsabilidad. Eso es responsabilidad personal de cada uno de los creyentes, porque es de acuerdo a lo que tú alimentas, ¿no? De acuerdo a lo que tú comes, ¿no? Por ejemplo, vamos a preguntar, ¿qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué te alimentas? No va a preguntar qué has comido hoy día, ¿no? Porque no se trata de eso. O sea, ¿cuál es tu alimento, hermano? De eso depende tu vida. ¿Cuál es tu alimento? ¿La palabra? ¿La palabra es tu alimento? ¿Será la palabra? ¿La palabra será tu alimento? Bueno, si es tu alimento, acuérdate que tú comes todos los días. Entonces deberías comer todos los días. ¿Cuál es tu alimento? ¿La oración? ¿La comunión con Dios? ¿Cuál es tu alimento? ¿O tu alimento será lo que alimenta la carne? Porque puedes estar ahí en los dos bandos, alimentando ahí, pero ya la carne un poquito, un poquito. ¿Sabes por qué, hermano? Porque, como dicen siempre ahí, ¿no? El alimentar la carne es agradable al cuerpo. Al cuerpo le agrada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene la naturaleza caída. Entonces, el cuerpo, la carnalidad es placentera. Nos agrada. Entonces, darle lugar a ese lado carnal no es difícil, más bien es placentero. Pero darle lugar al espíritu, ahí sí va a ser lo difícil, porque no ha sido nuestro común vivir. Más bien, a la naturaleza del espíritu es nuestra práctica, es desarrollar un hábito. Y esos hábitos se desarrollan con decisión y perseverancia, ¿no? Y con entendimiento, ¿no? Entonces, no es... Mira, los niños tienen que saber que tienen naturaleza pecaminosa. Desde ahorita tienen que tener claro, claro, claro lo que es el pecado en ellos. Ellos tienen que saber que son pecadores.
Yo no decía, no, pero es que mi hijito es un ángel, mi bebé, mira su carita, son angelitos, son bonitos, ¿no? Que tú agarras tu bebé, su carita, su cachete, su nariz, ¿no? Y dices tú, qué bonito, ¿no? Tu chinito, ¿no? Chinito, bien chinito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Tiene naturaleza pecaminosa. Tienes que dejarles claros que son pecadores. ¿Sabes para qué? Que ellos lo tengan en su conciencia y sepan que necesitan un Salvador. Pero es hasta cuando tengan mejor dicho uso de razón. Por supuesto, ¿no? Claro, pero mientras que más niños sean, mejor. Mejor. ¿Por qué? Porque la conciencia en ellos, ¿no? La conciencia en ellos tiene que desarrollarse desde temprano, desde muy abajo, ¿no? Tiene que desarrollarse. Necesitas un Salvador. Y es más, y le dices, necesito Salvador, pero ¿sabes qué? Ya vino el Salvador. ¡Qué gran noticia! Ya llegó. Es Jesús. Entonces ahí tú lo estás encaminando. Los niños tienen que tener conciencia totalmente de eso. Entonces Pablo para terminar, ¿no? Dice ahí, entonces Pablo estaba tratando este punto, ¿no? Que ellos habían sucumbido, ¿no? Entonces estos creyentes, algunos de ellos habían costado esta costumbre romana de hacerse sirvientes de algunos piadosos romanos, ¿no? Sin embargo, ellos podían recibir comida, podían recibir protección y alimento, pero también participaban de las prácticas pecaminosas de los paganas propiamente de los romanos, ¿no? Entonces Pablo dice, no, y empieza a corregir, ¿no? Trabajen, ¿acaso yo no les he dado ejemplo? Decía Pablo. Yo les he dado ejemplo. Pablo era alguien que, mira, Pablo predicaba el evangelio. Si él, yo no sé, él no comía, si es posible, y a la vez trabajaba. Trabajaba haciendo tiendas. Trabajaba. Y se ganaba, dice, ¿y acaso no les he enseñado? Yo no les he dado ejemplo, yo me ganaba el sustento, dice. Trabajando, dice la Pablo, ¿no? Para no ser gravoso con ustedes. Aunque yo tenía derecho de recibir de ustedes, dice. Que ustedes me suplieran para mi salud, pero yo no lo hice solamente por causa de que no ser gravoso con ustedes. Así dice Pablo. Y han recibido ejemplo de mí y han recibido ejemplo de Jesucristo. Así trata Pablo con ellos. Entonces les exhorta a que cambien su actitud. Entonces la Biblia nos enseña, hermanos, ¿sabes qué? A cambiar de actitud. Nuestra actitud, podemos tener actitudes, mira, y muy argumentables, pero hay un texto que justamente estuvimos leyendo hace mucho tiempo que es muy, muy contundente ante cualquier argumento. Cuando Pablo trata allá en Filipenses y dice, haya pues en vosotros, ¿no? Ese sentir que hubo, que en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Estás confundiendo? Primer amor, no. Pablo dice allá en Filipenses, Pablo en Filipenses dice, haya pues en vosotros, ¿en quién? En ustedes. ¿Qué cosa debe haber en ustedes? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿no? No escatimó ser igual a Dios, sino que más bien se despojó, se humilló, haciéndose siervo, servidor de sí mismo, ¿no? Parafraseando, ¿no? Hay una versión que dice, tengan la misma actitud que tenía Cristo. Hay otro texto que dice, tengan el mismo modo de pensar que tenía Cristo. Con eso Pablo mata todos los argumentos que el creyente puede levantar, ¿no? El creyente puede levantar, no, hermano, es que yo puedo, no, tenga la misma actitud de Cristo. Sí, pero tenga el mismo modo de pensar de Cristo. Sí, pero ten el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál tuvo Cristo? Amó, se entregó, se humilló, ¿no? ¿Qué más? Humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo, ¿no? Y recibió un nombre por sobre todo nombre. Entonces, Pablo está diciendo a los creyentes, tengan todos esa actitud. Y humilde. Por supuesto. Entonces, eso es lo que a nosotros se nos alienta, hermanos, ¿sí? A través de esta carta podemos encontrar este aliento. ¿Cuál? Una esperanza en medio de la persecución. Una esperanza. Tú tienes esperanza, hermano. Tal vez hoy día tu situación familiar o tu situación cotidiana no es la mejor, pero tú puedes aguardar esperanza en Dios, ¿no? Lo otro es que, ¿por qué? Porque un día vendrá el Señor. Y el Señor vendrá y traerá consigo justicia. Así que podemos descansar en Él, ¿sí? Y nos llama el Señor a no vivir vidas irresponsables. Nos llama a vivir
vidas piadosas. Nos llama, nos alienta, ¿no? A no caer en argumentos, ¿no? Como estos que cayeron, ¿no? Ya no hay que trabajar, ya no hay que hacer nada. No. La ociosidad, como dice por ahí un refrán del mundo, es la madre, ¿no? De todos los vicios, ¿no? Cuando tengas nada que hacer, pásame la voz. No tengas nada que hacer, ahí, pásame. Ya, hermano, saca tu Biblia, ¿no? También dice, como dice, la sociedad es el taller del diablo. La sociedad, ese no lo he escuchado. Sí, Ese no o lo he sea, escuchado. cuando estás ocioso, ya en tu mente piensas cosas. Claro. Cosas, Sí, sí, tendría mucha lógica, ¿no? La sociedad del taller del diablo. Bueno, sí, ¿no? Sí. Y hacer cosas. Claro. Entonces, malas. cuando tengas tiempo, hermano, acuérdate. Cuando tengas tiempo y ya tu mente empiece, voy a hacer, ya, ahí acuérdate, es tu naturaleza pecaminosa la que te quiere llevar hacia el lado débil de tu vida. En cambio, Dios y su Espíritu quiere llevarte al lado fuerte de tu vida, que solamente lo vas a encontrar en el Espíritu Santo. Hermano, has sido capacitado por Dios para tener tener este recurso para tu vida, para que tú fortalezcas tu vida y no argumentes más bien a tu vida y argumentes a Dios, Señor, mira. No, Dios ya te dio todo. Dios te dio todo, te proveyó de todo. Por eso, la siguiente semana vamos a continuar con otra de las epístolas del apóstol Pablo, muy, muy, muy interesante y muy buena, donde Pablo va a tratar muchos temas muy familiares a nosotros. Vamos a tratar la primera carta a los Corintios. Y ahí vamos a ver, son muchos capítulos, ¿eh? Vamos a ver ahí cómo Pablo va a tratar con respecto a los dones, con respecto a si hay vigencia o no, con respecto al amor, si se refiere al amor humano o al amor de Dios. Vamos a tratar muchas cosas que Pablo va a corregir, porque Corintio o Corinto era una iglesia dolor de cabeza de Pablo. Tenía la provisión de Dios, que había bendecido con muchos dones, pero a la vez era muy, pero muy inmadura y carnal, a la vez. Y Pablo trata duramente con ellos. Y Dios, en su misericordia, hermanos, nos ha provisto a nosotros. ¿Sí? Nos ha provisto para poder ser persuadidos a no sucumbir, a no alimentar, a no caer en la carne. Amén.